Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Este es nuestro tiempo ahora de meditar la palabra del Señor. Ya hemos tenido, como cada domingo, en nuestras casas, que es el lugar donde nos estamos manteniendo en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de emergencia, en este tiempo de inamovilidad. Hoy domingo, que no podemos reunirnos todavía como es nuestra costumbre hasta antes de esta situación difícil que estamos pasando a nivel mundial, de reunirnos los días domingos y de estar juntos ese día domingo como familia para el culto de adoración y para recibir la palabra del Señor. No lo podemos hacer de esa manera aún en este tiempo todavía, pero no hay nada que nos impida poder reunirnos cada uno en nuestras casas con la familia y poder tener el culto para el Señor. Y en este momento nos toca meditar la palabra del Señor. Gracias por disponer sus corazones. Mi oración que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo produzca revelación y entendimiento de la palabra en sus corazones. Vamos a lo que es el motivo de este audio. Hablar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Quiero que busque en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 5 y versículo 7. Primero vamos a leer ese párrafo del capítulo 4 y luego vamos a leer el versículo 31 al 33. Este es el libro o el capítulo del Evangelio de Juan sobre la cual vamos a meditar en esta tarde juntos la palabra del Señor. Dice el verso 5 al 7 del capítulo 4. Llegó pues a una ciudad de Samaria, hablando de Jesús, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era cerca del mediodía, y una mujer de Samaria vino a sacar agua, dice el versículo 7, y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos ahora al versículo 31 al 33. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, maestro, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Bien, vamos a hacer nuestra lectura hasta ahí. Luego vamos a ir viendo otros versículos de este mismo capítulo para mientras vamos desarrollando el tema que el Señor tiene para nosotros compartir en esta tarde. Y el tema que el Señor puso en mi corazón para nosotros, la iglesia, para nosotros como iglesia, es el enfoque correcto en tiempos difíciles. El enfoque correcto en los tiempos difíciles. Para desarrollar el tema, mis amados hermanos, vamos a observar y a estudiar a estos tres personajes claves en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hay tres personajes claves en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El primer personaje es Jesús, y evidentemente Jesús siempre va a ser un personaje clave en toda la escritura. Luego tenemos la mención de la mujer samaritana a quien Jesús le pide que le dé de beber del agua del pozo. Y número 3, vamos a encontrar como tercer personaje principal en este capítulo 4, los discípulos de Jesús. Empecemos, hermanos, a observar y a estudiar y meditar por el personaje principal en este capítulo y en toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Hemos leído que Jesús llega a Samaria y se dirige hacia el pozo de Jacob.
Era cerca al mediodía, dice ahí el versículo que hemos leído, era cerca al mediodía, Jesús estaba cansado de caminar y Jesús se sienta en el pozo de Jacob. En ese momento, los discípulos se van a la ciudad a comprar alimentos. Algo que quisiera que observemos aquí y que pone en evidencia la parte humana, la parte de hombre del Señor Jesús, es que como hombre, como ser humano, Él también experimentó el cansancio. Y es bueno observar esto porque hay muchos a lo largo de la historia que han tenido dudas o tienen dudas acerca de la humanidad de Jesús y creen solamente en relación a la parte divina del Señor Jesucristo. Es más, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, la corriente gnóstica, y había muchos que negaban a Jesús como hombre, ¿no? Y el apóstol Juan en su primera carta habla de ellos que negaban la humanidad de Jesús, que negaban que Jesús era hombre, ¿no? Y que había venido en forma de hombre. Evidentemente, ya en ese tiempo se creía o había una corriente gnóstica, ¿no? Griega que enseñaba y que se contraponía a la verdad acerca de la humanidad de Jesús hombre que había venido al mundo para cumplir con la obra y la voluntad del Padre de salvar, de rescatar al hombre que está perdido en el pecado, y para que tras esa salvación el hombre reciba la vida eterna y entre en una relación con Dios. Entonces, es bueno observar que aquí la Escritura dice que Jesús, los versículos anteriores hablan de que Jesús estaba en Judea y saliendo de Judea, dirigiéndose para Galilea, dice el versículo 4, que Jesús tenía que pasar por Samaria y llega a Samaria. Evidentemente, después de haber caminado un largo espacio de distancia, dice la Escritura que él se sentó en el pozo de Jacob para descansar. Dice el pasaje que hemos leído. Estaba cansado del camino y se sentó en el pozo para descansar. Pero bueno, quería puntualizar en ello, ¿no? Entonces dice que Jesús se dirige a ese pozo, era cerca del mediodía, para retomar el hilo del desarrollo de la meditación, y él estaba cansado de caminar y se siente en el pozo de Jacob. En ese momento, dice el versículo siguiente, que los discípulos se van a la ciudad a comprar alimentos. Notemos, hermanos, en los pasajes que hemos leído hace un momento, notemos que los discípulos se van de compras antes de que la mujer samaritana se encuentre con el Señor Jesús, porque el versículo 27 dice que cuando ellos regresaron de comprar los alimentos, se encontraron que Jesús estaba conversando con la mujer samaritana, y dice el pasaje que se admiraron de que Jesús hablara con una mujer, y más aún siendo una mujer samaritana. Bueno, hay una explicación en función a la cultura y en función a la historia de por qué los discípulos se sorprenden a ver a Jesús conversando con una mujer, y más aún con una mujer de esa ciudad. Habían problemas entre judíos y samaritanos. La misma mujer samaritana lo dice en el versículo 9, que cómo era que él, siendo judío, le pidiera de beber agua a ella, que era una samaritana, y ella dice la razón, ¿no? de su sorprendimiento, ¿no? Dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. No había una buena relación entre judíos y samaritanos, no había. Es más, los judíos, cuando tenían que dirigirse de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, tenían que darse toda una vuelta para no pasar por la ciudad
o la tierra de Samaria, justamente por el problema que había entre estas dos ciudades, personas de aquellos lugares. Pero volvamos al punto. Dice que la mujer samaritana, o decíamos que los discípulos se van a comprar antes de que la mujer samaritana se encuentre con el Señor Jesús, ¿no? Porque el verso 27 nos dice que cuando ellos regresaron de comprar los alimentos, se admiraron de que Jesús hablara con una mujer y más aún siendo samaritana. Esto, mis hermanos, me lleva a pensar en algo que quiero meditar con ustedes y empezar a desarrollar el tema que el Señor propone para nosotros en esta tarde. Número 1, que Jesús no estaba sentado en ese pozo por casualidad o por el simple hecho de descansar. Es cierto, como habíamos visto, él venía caminando desde Judea, se estaba dirigiendo a Galilea, pero dice la Escritura que él tenía que entrar en Samaria. Y la pregunta es, ¿tenía que entrar en Samaria únicamente para sentarse a descansar en un pozo? Mirando el desarrollo de los eventos del capítulo 4, evidentemente llegamos a la observación de que Jesús no estaba sentado en ese pozo por casualidad o por el simple hecho de descansar. Él estaba ahí porque sabía que ahí trataría con una mujer con necesidad espiritual. Él sabía que ahí trataría con una mujer que necesitaba salvación, que necesitaba vida eterna. Y no solamente ella, sino también los otros muchos hombres de esa ciudad en Samaria que, siguiendo la lectura, y ustedes lo pueden confirmar ahí en sus Biblias, por el testimonio de la mujer samaritana en relación a lo que Jesús le revela y ella creyó, su testimonio fue también un impacto en muchos hombres de aquella ciudad que, dice la Escritura, creyeron en Jesús por la palabra que la mujer había dado como testimonio diciendo: Él dijo todo lo que yo he hecho. Entonces, esto me lleva a entender, mis amados hermanos, que Jesús estaba enfocado en el propósito de Dios. Jesús no estaba únicamente ahí para descansar. Jesús estaba ahí porque había un propósito, y ese propósito de parte de Dios era esta mujer y eran los muchos que creyeron en el testimonio de esta mujer acerca de Jesús. Entonces, Jesús estaba en ese lugar por el propósito y porque Él estaba enfocado en el propósito de Dios. Él estaba enfocado en salvar lo que se había perdido. Él estaba enfocado en darse a conocer como el Mesías prometido, como el Mesías prometido del cual las profecías del Antiguo Testamento hablaban de esa promesa de Dios para la salvación no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, porque por medio del Mesías toda la humanidad puede alcanzar salvación y vida eterna. De entrada, mis amados hermanos, vemos en qué estaba enfocado el Señor Jesucristo. Pero veamos a los discípulos también. En el pasaje que hemos leído, vemos también a los discípulos más preocupados por alimentar a Jesús y alimentarse ellos que por el propósito. Tengo la impresión que ellos le dijeron, aunque no lo dice el texto, pero viendo el desarrollo de los eventos y viendo el desarrollo de lo que va sucediendo en el pasaje, tengo la impresión de que ellos le dijeron: Señor,
Mientras tú descansas en el pozo, mientras tú te sientas aquí a descansar, ¿no? En el pozo, nosotros vamos a comprar comida, porque mira la hora, es casi ya el mediodía, y más aún, no le preguntaron al Señor Jesucristo: Señor, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este lugar? ¿Por qué hemos tenido que desviarnos del camino usual que los judíos utilizamos para no pasar por la tierra de Samaria? No le preguntaron. No le preguntaron a Jesús: ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este lugar? No. Su preocupación en ese momento de los discípulos era comer. Su preocupación de los discípulos en ese momento era que Jesús, mientras descansaba en el pozo, ellos fueran a comprar comida también para Jesús. No digo, mis amados hermanos, que esté mal la actitud de los discípulos en cuanto a preocuparse por la necesidad de alimentación del Señor Jesús, por preocuparse: mira, el Señor está cansado, hemos venido caminando desde Judea y ya es casi el mediodía, hora del almuerzo o acercándose la hora del almuerzo, y bueno, el Señor Jesús tiene que comer, el Señor Jesús tiene que alimentarse, nosotros también tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, tenemos que recibir un poco de energía por los alimentos para continuar nuestro camino hacia Galilea. No, mis hermanos, no estaba mal que ellos tuvieran la actitud de preocuparse por alimentarse ellos, por alimentar al Señor Jesús. Por eso no está mal que tengamos que preocuparnos por alimentarnos o por los alimentos. No está mal preocuparnos por lo que tenemos que vestir, por lo que tenemos que trabajar. No es malo preocuparnos por los estudios, no es malo hacer tal o cual proyecto para nuestras vidas o para desarrollarnos profesionalmente. El punto aquí, mis amados hermanos, es que esas cosas que están en el ámbito natural, que no están en el ámbito espiritual, que son importantes y son necesarias para nuestras vidas, esas cosas no deben quitarnos el enfoque correcto de lo espiritual en nuestras vidas. Jesús estaba cansado, ¿sí? Jesús tal vez tenía hambre, ¿sí? Jesús tal vez tenía sed, definitivamente que sí, porque alguien que camina un largo trecho va a tener cansancio, va a tener sed y posiblemente también va a despertarse el hambre en su ser. Y eso no está mal, pero hay momentos, hay tiempos en nuestra vida en la que tenemos que saber en qué debemos enfocar primero en nuestras vidas. Aquí el Señor Jesús les muestra a los discípulos y nos enseña a nosotros que su enfoque estaba en lo espiritual y no tanto en ese momento en lo natural o en lo material, por más importante o legítimo que sea para nuestras vidas naturalmente. El punto es que esas cosas no deben quitar nuestro enfoque de lo espiritual. ¿Qué es enfocar? ¿O qué es tener enfoque? Enfocar o tener enfoque, miren, de 3 o de 4 definiciones que encontré en el diccionario RAE, en la cuarta definición me gustó porque se ajusta más a lo que estamos meditando del tema. El enfoque correcto en todo tiempo. Y el diccionario RAE define que enfoque o enfocar tiene que ver con dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema para tratar de resolverlo acertadamente. Enfoque
tiene que ver con atención y con interés. Enfoque tiene que ver con dirigir mi atención y dirigir mi interés hacia un asunto específico, hacia algo específico, para llevarlo a cabo, para resolverlo y de manera acertada. Entonces, vemos a Jesús en un enfoque correcto, mis amados hermanos. Él estaba enfocado en lo espiritual. Jesús tenía dirigida su atención y su interés en lo espiritual, como una prioridad en su vida, como una prioridad a lo natural. Y cuando hablamos, mis amados hermanos, de prioridad espiritual, no significa que tú y yo tenemos que desentendernos del resto de todas las cosas, que también son muy importantes en nuestras vidas. No, cuando hablamos de prioridad, hablamos de algo que es primero, de algo que se antecede a otras cosas, y que el ser primero es lo más importante para nuestras vidas. Jesús, como hombre, dije hace un momento, tenía necesidades naturales, tenía necesidad de descanso, tenía necesidad de sed, tenía hasta hambre también, ¿no? Como parte de su necesidad, y también tenía necesidad de vestimento. Pero a pesar de esas necesidades, a pesar de esas cosas que eran legítimas también de atender en su vida, ello no hizo, o él, a pesar de ello, no perdió el enfoque en lo espiritual. Jesús no se dejó de enfocar en lo espiritual por atender las otras cosas, que tal vez podía atenderlas después de atender lo espiritual. Porque de hecho, después de cumplir el propósito con la mujer samaritana, después de cumplir el propósito con los otros muchos hombres de la ciudad de Samaria que creyeron en él para salvación y vida eterna, evidentemente Jesús tuvo que tomar agua, Jesús tuvo que seguir descansando, o Jesús tuvo que alimentarse, porque también eso era importante en sus vidas. Pero piensen por un momento qué hubiera sucedido si Jesús hubiera puesto su enfoque en sus necesidades naturales en ese momento y las hubiera atendido. Tal vez no hubiera dado el encuentro con aquella mujer samaritana. Es muy importante, mis amados hermanos, caminar en estos tiempos enfocados en lo espiritual. Pero miren, que el Señor mismo les enseñó a sus discípulos que el enfoque espiritual es prioridad en sus vidas. Mateo capítulo 6, versículo 33, vamos a la escritura nuevamente, capítulo 6, versículo 33, ubiquen ahí el capítulo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido por todos los hijos de Dios, por muchos creyentes, pero muchas veces, a pesar de que lo conocen, no está siendo bien aplicado en sus vidas. ¿Qué les enseñó el Señor Jesús en Mateo 6, verso 33 a los discípulos? Y les dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Jesús les dice a los discípulos que hay algo primero que ellos tienen que buscar siempre. Hay algo que es prioridad y que debe ser la prioridad siempre en sus vidas. Y que cuando uno atiende la prioridad en sus vidas, entonces uno va a dejar de preocuparse en esta vida. El Señor les dice en los versículos anteriores al versículo 36, les dice que
Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles, los paganos, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero les dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dice, pero busquen primero. El Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos, ustedes no se preocupen. Y la forma de evadir la preocupación por las cosas básicas o las necesidades básicas y vitales de la vida, porque definitivamente si no comemos nos morimos. No podemos dejar de beber agua porque nos morimos, y tampoco podemos dejar de vestirnos, porque si no nos cubrimos nuestros cuerpos, nuestra salud puede enfermar. Entonces, podemos vivir sin una casa tal vez, podemos estar sin dinero tal vez, podemos no tener un carro, y por no tener un carro, no tener una casa, no vamos a morirnos. Pero sí nos podemos morir o sí nos podemos enfermar si las necesidades básicas, elementales para la vida natural, para nuestra vida física, si no están, sí podemos morir. Y el Señor les dice, no se preocupen por eso. No se preocupen. Pero la forma en la que ustedes no van a entrar en el afán y en la preocupación es si ustedes hacen algo que debe ser primero en sus vidas. Y Jesús les pone la atención en el buscar. Y les dice, busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mis hermanos, lo que tú buscas determinará lo que tú persigues, y lo que persigues determinará en qué estás enfocado. Jesús lo que quería enseñarle a los discípulos es que ellos debían buscar el primer enfoque, el correcto, el principal y el más importante de sus vidas. Y ese enfoque era el enfoque en el reino de Dios y su justicia. Jesús les enseña que su atención y su interés tiene que estar dirigido siempre y primero en el reino de Dios y en su justicia. Entonces, quiere decir que lo que estás buscando primero siempre va a revelar en qué estás enfocado. Si tú estás buscando únicamente suplir todas tus necesidades naturales, si tú estás enfocado o buscando únicamente ir tras el dinero, ir tras las propiedades, ir tras los negocios, inviertes toda tu vida y tu tiempo únicamente en ello, si tú estás detrás de buscar tener una relación y todo el tiempo estás buscando ello, quiere decir que en eso estás enfocado. La prioridad, mis amados hermanos, el Señor Jesús les dice, es su reino y su justicia. Busquen primero enfocarse en lo espiritual, que cuando ustedes se enfoquen en lo espiritual, lo material vendrá después como consecuencia de ese enfoque. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le dijo a los discípulos que si ellos se mantenían en el enfoque correcto, que era el reino y su justicia, el Padre, que sabe que tienes necesidad de comer, que tienes necesidad de vestirte, que tienes necesidad de beber, Él suplirá todas esas cosas. Qué tremenda enseñanza en cuanto a cuál debe ser
el verdadero, el correcto y el primer enfoque de los discípulos del Señor. Primero, mis amados hermanos, debemos enfocar, dirigir nuestra atención y nuestro interés en lo espiritual. Y lo demás, que tiene que ver con lo natural, que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con el suplir nuestras necesidades, el Señor promete que nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Eterno, hará que todas esas cosas vengan añadidas. ¿Por qué? Porque el Padre sabe, nunca lo olvides, mi amado hermano, mi amada hermana, el Padre, nuestro Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad y por esa razón Él promete suplirlas. Iglesia, enfoquemos, dirijamos nuestra atención y nuestro interés en los asuntos de Dios, para que Dios se enfoque, para que Dios dirija su atención y su interés en nuestros asuntos personales, en nuestros asuntos de necesidad básica, de necesidad importante o vital para nuestras vidas. Enfoquemos en los intereses de Dios para que Dios se enfoque en nuestros intereses. Si tú quieres tener a Dios interesado, si tú quieres a Dios con su atención en que supla tus necesidades, lo que tú tienes que hacer es lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Prioricen. Lo primero que deben hacer es priorizar, enfocar en los intereses de Dios para que Dios se enfoque en tus intereses. Aleluya. Qué profunda palabra el Señor nos está enseñando en esta tarde. Pero toda palabra debe llevarnos a una aplicación en nuestras vidas. Ahora estamos en un tiempo muy difícil. Hay una pandemia que está atacando a todo el mundo. Todo el mundo está bajo estado de emergencia y con restricciones de inamovilidad, restricciones de aislamiento, etcétera, etcétera. Todos en este tiempo difícil estamos confinados en nuestras casas, aislados de las personas que amamos, aislados de las familias y de los amigos, aislados de no poder reunirnos como iglesia. Todos en este tiempo están sin actividad laboral, confinados, cada uno en sus casas con sus familias. Algunos preocupados en si alcanzará o no alcanzarán los recursos para seguir subsistiendo si esta cuarentena se prolonga en estos tiempos por venir. La pregunta para nosotros es, en medio de este tiempo difícil, en medio de este tiempo complicado, ¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿En qué estás enfocándote o en qué estás enfocado en estos tiempos difíciles? ¿Tu enfoque es el correcto? ¿Cuál es tu enfoque en estos tiempos difíciles? ¿Cuál es tu enfoque en este tiempo difícil ahí en tu casa, en tu hogar, donde mayor parte del tiempo la estás pasando en estos días de tiempos difíciles de pandemia? Estas preguntas es para que meditemos, es para que reflexionemos, amados hermanos, si estamos en este tiempo difícil en el enfoque correcto o estamos en este tiempo difícil enfocados en otras cosas que en nada tiene que ver con lo espiritual para nuestras vidas. Hay muchos. La tecnología es lo que más se está usando en este tiempo de emergencia,
mundial. Todos están al pendiente de la tecnología, todos están al pendiente de la televisión, de las noticias. Por lo tanto, todos están enfocados en lo natural. Pues así está el mundo en este momento. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿En qué estamos enfocados nosotros como iglesia? ¿En qué estoy enfocado en este tiempo difícil y de cuarentena, aislado y confinado en el seno de mi hogar, en mi casa? ¿Estoy enfocado únicamente en investigar y en poner toda mi atención para conocer cómo es que evoluciona y cómo es que ataca y cómo es que perjudica este virus? No está mal que nos informemos, no está mal que sigamos las normas y las medidas para cuidarnos y esta enfermedad viral no atente contra nuestras vidas. No está mal que pongamos un poco de atención en esas cosas, pero mis amados hermanos, eso no lo es todo. La pandemia no lo es todo. Hay algo más importante, hay algo que es superior que la pandemia, hay algo que es más que la pandemia, que es nuestro Dios, que es el reino de Dios, que es su justicia, además de que la iglesia del Señor no para y no debe perder su enfoque en medio de este tiempo. El Señor Jesucristo nos enseña que lo espiritual es el enfoque prioritario en nuestras vidas. Sean tiempos buenos o sean tiempos difíciles, debemos mantener el enfoque en lo espiritual. En todo tiempo debemos mantener el enfoque en lo espiritual. Todos, mis amados hermanos, tenemos necesidades materiales en este tiempo. Todos tenemos necesidades espirituales en este tiempo. Necesidad espiritual de intimidad con Dios, necesidad espiritual de leer la palabra, necesidad espiritual de orar o interceder. Y además todos en este tiempo tenemos necesidad de que la alacena esté llena para evitar tener que salir tan seguido y evitar tener un contagio de esta enfermedad viral, ¿no? Todos tenemos necesidad de vestirnos, de beber líquido, de beber agua. Todos tenemos necesidades, es legítimo en nuestras vidas esas necesidades. El punto está, mis amados hermanos, es que la tendencia de nosotros como seres humanos es preocuparnos más por lo natural o por lo material que por lo espiritual. Fácilmente podemos perder el enfoque en las necesidades espirituales que tenemos cuando solo nos preocupamos por las necesidades naturales o materiales y por ello ponemos nuestro enfoque solo en lo natural. Por eso tenemos que entender por qué el Señor Jesucristo le enseña a los discípulos que su prioridad en cuanto a su enfoque siempre debe ser lo espiritual, siempre debe ser su reino y su justicia. 3 aspectos espirituales del que nunca debemos perder nuestro enfoque podemos encontrar en el capítulo 4 y en otros pasajes de las Escrituras que voy a meditar con ustedes a continuación. En el versículo 10 al 18 vamos a ver el primer aspecto espiritual del que nunca debemos perder nuestro enfoque y que tiene que ver definitivamente con el reino de Dios y tiene que ver con su justicia. El reino de Dios no solamente es el gobierno de Dios en nuestras vidas, no es solo reconocer al Rey Jesús en nuestras vidas, no solo tiene que ver con la cultura del reino, no solo tiene que ver con los principios y los valores del reino,
no tiene que ver con la mentalidad únicamente del reino, hay muchas cosas, tiene que ver con el evangelismo del reino, tiene que ver con el poder de Dios, tiene que ver con los propósitos y los planes de Dios, y la justicia de Dios tiene que ver con el cambio que debe producirse en nuestro corazón para vivir desde ese cambio que produce la justicia de Dios en nuestros corazones. El versículo 10 al 18 nos muestra un aspecto del que nunca debemos perder nuestro enfoque. Voy a leer el pasaje, verso 10 al 18 del mismo capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice el verso 10, Jesús le respondió, ¿no? La respuesta de Jesús viene, ¿no? Tras la pregunta que le hace la mujer samaritana, ¿no? De cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le responde porque él había pedido que le diera ella de beber agua a él. Y el verso 10 dice que Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, le dice la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí, es decir, hasta el pozo, a sacarla. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, le dice la mujer. Respondió la mujer a Jesús y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Hermanos, hay mucha enseñanza en el capítulo 4 en relación al encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Hay mucha enseñanza, aún desde la perspectiva de que podemos encontrar principios para la evangelización y cómo podemos evangelizar a una persona. Pero eso no es materia de nuestra meditación en esta tarde. El tema que estamos meditando es el enfoque correcto en todo tiempo. Y Dios nos está enseñando en su palabra que el enfoque correcto en lo espiritual es una prioridad en nuestras vidas. Pero en este pasaje encontramos un aspecto espiritual del que nunca debemos perder nuestro enfoque. Y ese aspecto es que Dios siempre debe estar en el trato con el ser interior de nosotros. Dios siempre debe tratar con el ser interior de cada uno de nosotros, sus hijos. El Señor Jesús le muestra a la mujer samaritana su interés de tratar su necesidad espiritual urgente. ¿Cuál era la necesidad espiritual urgente en esa mujer y que es la necesidad urgente de toda la humanidad? Salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Esta es la primera y más urgente necesidad de todo ser humano. Y mis amados hermanos, si tú y yo ya hemos encontrado esa primera necesidad, ya ha sido tratada por el Señor Jesucristo en nuestro ser interior, si ya nosotros hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y ya tenemos la vida eterna, pues ahora otros tienen que saber
que hay una necesidad de urgencia en sus vidas interiores, que hay una necesidad urgente, y esa necesidad urgente es la salvación y la vida eterna para sus vidas. Interiormente, en todos los seres humanos hay muerte espiritual, no hay vida eterna con Dios. Esa es la realidad. Y la gente, por estar enfocada únicamente en las cosas materiales, por estar enfocada únicamente en el ámbito de la vida natural, están enfocadas en ver cómo dan solución a sus vidas, están enfocadas en cómo llenar el interior de sus vidas, pero a través y únicamente de una perspectiva natural, de una perspectiva material, de una perspectiva que revela que el enfoque prioritario del ser humano está únicamente en el ámbito natural, como si en el ámbito natural tuvieran el sentir de que van a vivir eternamente en esta vida o en este mundo. Cuando la palabra del Señor nos dice que en algún momento de nuestras vidas tendremos que partir a la eternidad, y en la eternidad solamente hay dos lugares: el infierno y los cielos. Y para entrar a los cielos hay que arreglar primero esa necesidad de urgencia en el ser interior. Es decir, tiene que haber un nuevo nacimiento para recibir salvación y vida eterna, y con ello poder entrar al reino de los cielos. Es lo que el Señor Jesús le habla a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero volvamos al punto. Pero la mujer samaritana, vemos en este pasaje, que no estaba enfocada en lo espiritual. Ella estaba enfocada en lo natural y en lo temporal que hay en la vida natural. Porque cuando el Señor Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua. Y en el verso 14 le dice, pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le estaba hablando de la salvación, de su necesidad de salvación. Jesús le estaba hablando de su necesidad de recibir, de tener que recibir la vida eterna. Pero esta mujer no lo entendió. Esta mujer no lo entendió porque le dice, Señor, dame esa agua, le dice, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Ella no había entendido, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba mostrando, lo que Jesús le estaba hablando en cuanto a su necesidad interior y urgente en su vida. ¿Por qué? La mujer estaba enfocada únicamente en lo natural y en lo temporal. ¿Por qué? Porque su preocupación, mis amados hermanos, estaba únicamente en saciar su necesidad física. Pero el Señor le muestra que lo natural satisface momentáneamente, pero Él es el único que puede satisfacer espiritualmente y permanentemente. Y permanentemente. Mis amados hermanos, Jesús es el único que puede tratar con todas nuestras necesidades de nuestro ser interior. Esa debe ser una prioridad de la cual nunca debemos perder nuestro enfoque. Buscar que Dios trate con nuestro ser interior todo el tiempo. Buscar que Jesús, que es la fuente de vida eterna, que Jesús, que es la fuente inagotable, inacabable, porque tiene recursos y capacidades inagotables para tratar con nuestro ser interior. Eso nunca debemos dejar de buscar como enfoque espiritual
de nuestras vidas. Que Dios trate con el ser interior de nosotros o de cada uno de nosotros. Pero miren, el Señor, para romper el enfoque de la mujer samaritana, para romper el enfoque de lo natural, le habla de su vida de pecado. Y le dice, anda, llama a tu marido. Y la mujer samaritana le dice, no tengo marido, le dice. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El Señor Jesús va a romper su enfoque natural hablándole acerca de su vida pecaminosa. Mis amados hermanos, el pecado no solo nos aleja de Dios, el pecado no solo rompe nuestra comunión con Dios, sino también el pecado daña nuestra vida interior. Altera el pecado todo lo que hay en nuestro interior. Jesús sabía que esta mujer estaba dañada interiormente por el pecado. Esa era la realidad de esa mujer. Pero ella buscó llenar sus necesidades de afecto y de atención a través de las relaciones sentimentales y a través de las relaciones sexuales, que en el contexto en el cual ella estaba practicando ello o desarrollando era un contexto de pecado. Tuvo con los 5 maridos relaciones sentimentales y relaciones sexuales, y el Señor le dice, mas el último, que también con el cual tienes una relación sentimental y sexual, que no es tu marido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ella estaba en esa situación o esa condición? Porque su enfoque no era el correcto. Su enfoque no era el correcto hasta que conoció a Jesús. Hay muchas personas, aún muchos cristianos en la iglesia, que están completamente desenfocados en sus vidas y están pensando que la solución a sus necesidades emocionales, que la solución a sus necesidades sentimentales, a sus necesidades de atención, las puedan suplir a través de una relación sexual o sentimental en sus vidas. Cuando la palabra del Señor nos dice que Él es el único que nos puede cambiar el enfoque, que Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades emocionales, las necesidades de nuestro corazón, las necesidades de nuestros sentimientos, nuestra falta de afecto, todo que es necesidad en nuestro ser interior, en nuestra alma, solo el Señor Jesucristo es el único capaz de poderlas suplir en nuestras vidas. Él es el único que nos puede cambiar el enfoque mientras, mis amados hermanos, nosotros le permitamos hacerlo. Porque en nosotros está la decisión de dirigir nuestra atención e interés en Dios, o en nosotros está en el decidir dirigir nuestra atención y nuestro interés únicamente en lo natural. Dios siempre debe tratar con el ser interior de nuestras vidas. Debemos enfocarnos en estos tiempos que estamos viviendo, no llenarnos o no buscar que otras cosas traten con nuestro ser interior. Ahora, mis amados hermanos, en este tiempo difícil o en el tiempo bueno, en todo tiempo, mejor dicho, debemos enfocarnos en que Dios siempre esté tratando con nuestro ser interior para que el carácter de Cristo siga continuamente
desarrollándose por Dios en nuestras vidas. En nuestro interior está el carácter, mis amados hermanos. En nuestro interior están nuestras emociones, nuestros sentimientos y está nuestro corazón. Y esas necesidades de nuestro interior no pueden ser suplidas por cosas naturales o materiales. El único que las puede suplir y atender es el Señor Jesucristo. Aleluya. Y si alguien puede decir amén, diga amén. Deberíamos permitir a Dios siempre, mis amados hermanos, tratar con nuestro ser interior, tratar con nuestro carácter, tratar con nuestras emociones, tratar con nuestras pasiones carnales, tratar con nuestros sentimientos, tratar con nuestro corazón. Pero podemos perder la perspectiva y el enfoque de que Dios trate todas estas áreas interiores de nuestras vidas si es que nosotros en este tiempo difícil de confinamiento en nuestros hogares estamos enfocados únicamente en dar todo nuestro tiempo a muchas cosas naturales en lugar de buscar tener tiempo y priorizar en esa búsqueda de tiempo en que Dios siga tratando con nuestro ser interior. Hay algo importante en medio de esta enseñanza de Dios para nuestras vidas. No vamos, mis amados hermanos, a poder ver nuestras necesidades espirituales como la mujer samaritana que no podía ver sus necesidades espirituales. No vamos a poder reconocer o ver nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades de nuestro interior, mientras nuestro enfoque esté en nuestras necesidades naturales o materiales. Mientras estemos enfocados en lo material, amados hermanos, difícilmente podremos enfocar en lo espiritual. Difícilmente dejaremos a Dios tratar con nuestras vidas. Segundo aspecto espiritual del que nunca debemos perder nuestro enfoque. Para esto vamos al pasaje de Efesios capítulo 3, versículo 16. Y el apóstol Pablo escribe en el verso 16, por revelación e inspiración del Espíritu Santo, lo siguiente: les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Sigue hablándonos la palabra acerca del interior de nuestras vidas. Ahora en Efesios capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos muestra este pasaje en cuanto a lo que el apóstol Pablo oraba al Padre por los cristianos de la iglesia de Éfeso? Que uno de los aspectos del cual tenemos que cuidar, nunca perder nuestro enfoque en todo tiempo, es que Dios esté fortaleciendo nuestra vida espiritual siempre. Que Dios fortalezca nuestra vida espiritual siempre. Debemos estar enfocados, mis amados hermanos, en este tiempo, en que Dios esté fortaleciendo nuestra vida espiritual. No debemos perder esa perspectiva en nuestras vidas. El apóstol Pablo, dice aquí en el verso 16 que él le rogaba a Dios que Dios les concediera a los creyentes de la iglesia en Éfeso que conforme a su riqueza de su gloria, ellos sean fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo en el hombre interior de sus vidas. Mis amados hermanos, Dios debe fortalecer nuestra vida espiritual. Él es el único que puede darnos la fortaleza en nuestro hombre interior, en el hombre espiritual interior de nuestras vidas. Pero aquí hay algo, mis amados hermanos, a lo cual debemos poner atención. Debemos evaluar siempre
¿qué es lo que pedimos a Dios que nos conceda cuando oramos? Porque aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, no le estaba pidiendo a Dios que les concediera casa, carro, bicicleta. No le estaba pidiendo a Dios que les concediera, conforme a la riqueza de su gloria, tener más de una, dos o tres propiedades. No le estaba pidiendo a Dios que les diera ropa, que les diera comida. No. Aquí dice el versículo 16 que parte de la oración del apóstol Pablo era pedirle a Dios que les conceda fortalecimiento con el poder del Espíritu Santo en el hombre espiritual, en el hombre interior, en la vida espiritual de los cristianos de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que pedimos a Dios que nos conceda en estos tiempos difíciles? Debemos evaluar, mis amados hermanos, siempre, qué es lo que pedimos a Dios que nos conceda. ¿Cuál era parte del enfoque espiritual del apóstol Pablo en su oración? ¿Cuál era el enfoque espiritual del apóstol Pablo en su oración? Lo que pidió a Dios era fortalecimiento en el hombre espiritual de los cristianos de la iglesia de Éfeso. En eso estaba enfocada la oración de Pablo. Esa era parte de la petición de oración por la iglesia. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios cuando oramos? Porque lo que le pedimos a Dios es lo que también va a poner en evidencia en dónde está nuestro enfoque. Lo que le pido a Dios que me conceda muestra en qué está mi enfoque. Y vuelvo a repetir, no está mal pedir a Dios que supla nuestras necesidades materiales, físicas o naturales, como las quieras llamar. No está mal pedirle a Dios que Él supla nuestras necesidades materiales. Pero aquí vemos al apóstol Pablo enfocado en que primero Dios fortalezca la vida espiritual de la iglesia. Eso es lo más importante. El fortalecimiento de nuestra vida espiritual es lo más importante para nuestras vidas, mis amados hermanos. El apóstol Pablo ora a Dios para que fortalezca con poder de su espíritu la vida interior de los creyentes. Eso era la prioridad. La prioridad es fortaleza espiritual en nuestras vidas. Ese es el segundo aspecto espiritual del que tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, en este y en todo tiempo, mantener nuestro enfoque en nuestras vidas. El fortalecimiento espiritual debemos pedírselo siempre a Dios, porque Dios tiene, y es el único que tiene, las capacidades y los recursos inagotables para fortalecer nuestra vida interior. Así se reveló el Señor Jesús ante la necesidad de la mujer interior, ante la necesidad de la vida espiritual decadente en la cual se encontraba la mujer samaritana. Él es el único que tiene las capacidades y los recursos inagotables para fortalecer nuestra vida interior o nuestra vida espiritual. Esa fortaleza espiritual o esta fortaleza espiritual, dice Pablo en el capítulo 3, verso 16, es por el poder del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo. No es por el poder de las cosas materiales. No es por el poder de las cosas naturales y tampoco es por el poder que hay en ti como hombre natural. No, mis amados hermanos, es única por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos cada día, mis amados hermanos, buscar ese fortalecimiento en nuestra vida interior para no apartarnos de nuestra relación con Dios, para tener firmeza ante los tiempos difíciles o los problemas de la vida
que cuando los enfrentemos, como estamos enfrentando este tiempo tan difícil, no solamente en nuestra nación, sino en todas las naciones, para que cuando estemos enfrentando todos estos momentos difíciles, todos estos problemas que estamos viviendo, tener la firmeza en esos tiempos difíciles y nuestras fuerzas, y no sean nuestras fuerzas las que nos sostengan, porque aún nuestras fuerzas se van a acabar y vamos a terminar cayendo o vamos a terminar siendo derribados por las circunstancias difíciles que estamos viviendo o que rodean nuestras vidas. Para que no nos desenfoquemos de los propósitos de Dios y para que no perdamos nuestro enfoque en las cosas de Dios, debemos buscar que Dios fortalezca nuestras vidas, que Dios fortalezca nuestra vida espiritual para no perder nuestro enfoque en las cosas de Dios, pero también, mis amados hermanos, para que Cristo no deje de tener la preeminencia en nuestro corazón, es decir, no deje de ser Él el que viva en nuestro corazón, siendo el Rey y amo de nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, verso 16 va a complementar qué es lo que también fortalece nuestra vida espiritual. Y dice el apóstol Pablo aquí, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Y aquí, mis amados hermanos, déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué estás llenando tu vida en este tiempo? ¿Con qué estás llenando tu vida en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento en tu casa? En este tiempo en la que el mundo se está llenando de otras cosas y que evidentemente no están contribuyendo a su vida espiritual. Este punto también pone en evidencia en qué estamos enfocados. Lo que esté llenando nuestras vidas pondrá en evidencia en qué estamos enfocados. Lo que el apóstol Pablo escribe, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, era una exhortación del apóstol Pablo para la iglesia de los colosenses. Y esta exhortación que Pablo estaba dándole a la iglesia, esta exhortación que Dios le estaba dando a la iglesia, era justamente para evitar que el creyente pierda su enfoque correcto en cuanto a que Dios debe tratar con su vida interior. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, exhorta a la iglesia a que no pierdan la atención y el interés por la palabra de Dios. En otras palabras, les estaba diciendo, pongan su enfoque en la palabra de Cristo y que esa palabra viva, los llene en sus seres interiores, que esa palabra viva en abundancia en sus vidas. Pongan su enfoque en la palabra de Cristo y que viva en abundancia en sus vidas. Enfóquense en llenar sus vidas con abundante palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba exhortando a los creyentes de la iglesia de los colosenses. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice Hebreos. Es decir, es palabra que tiene vida, es palabra que produce vida espiritual, pero también es palabra que tiene poder para limpiar nuestras mentes de todo lo que entra. Sin la palabra no podríamos discernir los pensamientos en nuestros corazones.
¿De qué estamos llenándonos en este tiempo? ¿De qué se está llenando nuestras vidas? Mis amados hermanos, necesitamos en este tiempo llenarnos con abundante palabra de Dios, con abundante palabra para que nuestro ser interior sea fortalecido. Sea fortalecido. Necesitamos vigorizar nuestra vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, esto implica tener una relación de comunión con la palabra de Dios. Esto implica también tener una relación de comunión con el Señor Jesucristo. Esto también implica que tengamos que tener una relación con la oración o la intercesión a Dios. Tercer aspecto espiritual, y con esto vamos terminando nuestra meditación del día de hoy. Tercer aspecto espiritual del que nunca debemos perder nuestro enfoque. Y está entre el versículo 31 al versículo 38 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Voy a leerlo rápidamente. Dice: mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado con otros, o otros han trabajado, y ustedes han entrado en su obra. El Señor Jesús va a reenfocar nuevamente aquí, o va a reenfocar a los discípulos, vemos nuevamente aquí, ¿no? Porque cuando la mujer samaritana se deja el cántaro, dice en los versículos anteriores, para irse a la ciudad y dar testimonio acerca de Jesús, mientras la ciudad salía para encontrarse donde Jesús estaba, dice el versículo 31, mientras tanto, o sea, mientras venían los hombres y la mujer samaritana que habían creído, dice que los discípulos le rogaban al Señor que comiera. Y el Señor le responde de la siguiente manera: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Y los discípulos le dicen, se preguntan entre sí, dicen: ¿habrá venido alguien y le habrá dado de comer? ¿En qué estaban enfocados los discípulos? No estaban entendiendo lo espiritual porque seguían enfocados en el aspecto natural, en el aspecto del alimento para Jesús, ¿no? Y Jesús les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús les enseña cuál era el enfoque de Jesús. Jesús les dice: mira, mi enfoque ahora no es comer, no es beber agua. Mi enfoque ahora es hacer la voluntad del que me envió y número 2, llevar a cabo su obra. Jesús dirige la atención de sus discípulos a la tarea que él menciona en ese párrafo que hemos leído. Y esa tarea era la de recoger la siega. Pero acá estamos hablando no de la siega natural, sino de la siega espiritual. Jesús no les estaba hablando de la siembra de los granos naturales, ni de la cosecha de esos frutos naturales, sino Jesús les estaba hablando de los campos espirituales que ya estaban listos, de las personas en el mundo que ya están listas para levantarlas como cosecha espiritual, porque otros ya han estado sembrando en esas vidas. Y estos, o parte de estos, era la mujer samaritana y los muchos que creyeron en aquella
ciudad. Él les dice, en otras palabras, tranquilos, ahora la prioridad es recoger la siega de lo que otros sembraron. Ahora es tiempo de recoger los primeros frutos para el reino de Dios. Jesús dirige el enfoque de sus discípulos a la tarea de la evangelización, a la tarea de compartir el evangelio de la salvación y vida eterna. Y este, mis amados hermanos, es el tercer aspecto del que debemos cuidar, nunca desenfocarnos en nuestra vida como hijos de Dios. El de compartir el evangelio de la salvación y de la vida eterna. Esto es parte del reino de Dios y su justicia. Esto es parte de nuestras prioridades en este tiempo difícil de nuestras vidas. Jesús dirige el enfoque de sus discípulos a esa tarea de levantar la cosecha espiritual, ahí en esa tarea de evangelizar o de compartir el evangelio de la salvación y del reino de Dios. Y el Señor les dice, unos siembran la palabra y otros recogen lo que otros sembraron, y así están felices tanto el que siembra como el que ciega. Esta, mis amados hermanos, es nuestra tarea como iglesia. Es la tarea tuya, es la tarea mía y es la tarea de todos los que ya están en el reino de Dios. Compartir el evangelio. ¿Te has puesto a pensar, mi amado hermano y mi hermana? ¿Te has puesto a pensar que esta pandemia en el mundo está siendo usada por Dios para preparar la cosecha que la iglesia va a tener que levantar después de que pase todo este estado de emergencia, después de que pase todo este estado de cuarentena? ¿Te has puesto a pensar que toda esta situación difícil debemos mirarla desde el enfoque de la perspectiva de Dios? Porque muchos corazones van a quedar bien sensibles, mis amados hermanos, para que nosotros vayamos a poner la semilla del evangelio y recojamos el fruto de esa semilla para que el propósito de Dios se siga cumpliendo. Pero hay muchos que están distraídos. Pero hay muchos en la iglesia que están desenfocados en este tiempo, donde su enfoque está en averiguar más una y otra cosa, en entender una y otra cosa más naturalmente, que en estar buscando ser preparados en este tiempo para estar aptos, listos para ir y recoger la cosecha que el Señor está preparando en estos tiempos para que la iglesia la recoja. Es un tiempo difícil, es un tiempo muy difícil, pero en medio de este tiempo muy difícil podemos seguir enfocados en este aspecto espiritual de nuestras vidas, que es el compartir el evangelio de la salvación y vida eterna. Usa, mi amado hermano, tu teléfono, usa los medios sociales que usas, enfoca los medios sociales, enfoca las herramientas de comunicación que tienes a tu alcance, enfócalas en usarlo para que ahora, en este tiempo que las personas están queriendo entender qué está sucediendo, queriendo cambiar y no pudiendo hacerlo, sepan que hay uno que se llama Jesús, que es la única fuente de la cual puede brotar salvación y vida eterna y el cambio de sus vidas interiormente. Para terminar, mis amados hermanos, Filipenses capítulo 1, verso 12 al 13 dice lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Filipo.
¿De qué circunstancias habla Pablo aquí en el versículo 12? Pablo está en prisión por seguir la causa de Cristo. Esto nos muestra entonces, una vez más, en que Pablo estaba en el enfoque correcto. Dice que él estaba prisionero por seguir la causa de Cristo. El enfoque del apóstol Pablo, aún dentro de la prisión, su enfoque era la causa de Cristo. ¿Cuál era la causa de Cristo? La salvación y la vida eterna para las personas. ¿Cuál era la causa de Cristo para el apóstol Pablo? Y la cual él estaba siguiendo y mostrando que estaba enfocado en esa causa, era compartir o predicar el evangelio de la salvación y de la vida eterna. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo habla de circunstancias, y estas circunstancias eran prisión. Y yo me pregunto, nadie, mis amados hermanos, puede ser feliz o estar feliz en una cárcel. Nadie puede ser feliz en una cárcel. En una cárcel se sufre, y más aún cuando el confinamiento en la cárcel es sin haber cometido un delito que realmente merezca un encarcelamiento, y muchas veces un encarcelamiento para toda la vida. Sin embargo, mis amados hermanos, en estas circunstancias difíciles no vemos a Pablo quejándose del sufrimiento que le causaba la prisión. Y la pregunta es ¿por qué? Porque había madurado y era un hombre maduro espiritualmente. Definitivamente que Pablo había alcanzado una madurez espiritual y se pone en evidencia su madurez espiritual. Pero ¿por qué Pablo había alcanzado tal madurez espiritual de que aún estando en la cárcel y sufriendo en la cárcel, estando en esa situación, él seguía persiguiendo la causa de Cristo? ¿Por qué? Porque Pablo estaba enfocado correctamente, mis amados hermanos. El mayor gozo en medio de lo que padecía en sus prisiones era que el evangelio corra a tiempo, fuera de tiempo, y que la gente sepa que Jesús es el Salvador y el dador de la vida eterna. Mis amados hermanos, cuando tú estás en el enfoque correcto, cuando tú estás enfocado en lo espiritual y eterno, tendrás gozo en medio de los tiempos más difíciles, porque tú mismo verás cómo la mano de Dios, que tiene el control de todo, actúa para que sus propósitos sigan el curso de su cumplimiento, y ese es el gozo verdadero del Hijo de Dios. Aleluya, mis amados hermanos. Y si puedes decir amén, di amén. Esto es, mis amados hermanos, Dios nos quiere decir en esta tarde que debemos estar enfocados correctamente en lo espiritual en todo tiempo. Dios quiere, mis amados hermanos, que estés enfocado en este tiempo difícil en cuanto a que Él siga tratando con tu ser interior, en cuanto a que tú sigas buscando la fortaleza espiritual en tu ser interior, y a que tú no dejes de compartir el evangelio de la salvación y de la vida eterna, y no dejes de prepararte para levantar la cosecha del Señor. En eso, mi hermano, debemos estar priorizando como enfoque en todo tiempo de nuestras vidas, sea el tiempo bueno o sea el tiempo malo. Acompáñame en una palabra de oración para terminar con este tiempo de meditación. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado, por toda la exhortación y enseñanza que hemos recibido. Y gracias, Señor, porque a través de lo que hemos estudiado y hemos escuchado de ti y de tu palabra, ahora, Señor, podemos entender muchas cosas
pero también ahora tomamos la decisión en nuestro corazón de reenfocarnos en lo que es la prioridad en nuestras vidas, que es buscar primero el enfoque de lo espiritual en cuanto a que tú sigas tratando con nuestro carácter, con nuestro ser interior, en cuanto a que tú sigas fortaleciendo nuestra vida espiritual interiormente, y en cuanto a nuestro compromiso de compartir el Evangelio de salvación y vida eterna a los que no te conocen y necesitan conocerte. Padre, sella esta palabra en cada uno de los corazones de tus hijos. Te lo pido con todo mi corazón, lo hagas conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.